Bien, hecho el enunciado del problema, prácticamente este diagrama de flujo está establecido. Puede ser relativamente complejo con todas las líneas que estamos mostrando, ¿no ve? O puede ser mucho más sencillo. Claro que aquí estamos pensando en un contador muy general, ¿no ve? Donde podemos nosotros hacer una condición inicial, por ejemplo, en este punto de partida, que podría ser el 0. Entonces nosotros fijamos nuestra condición inicial de nuestros flip-flops en la posición 0 y lo podemos hacer de dos maneras, con las entradas pre-reset y clear o con las entradas síncronas. Si usamos las entradas síncronas, utilizo un pulso de reloj. Y a partir de este punto de partida, nuestro contador puede ser ascendente o puede ser descendente. Entonces, para eso utilizamos una señal de control. Una señal de control, y aquí lo dice, esta señal de control del contador ascendente, una señal X, entonces si X es 1, ascendente, y si X es 0, descendente, o viceversa. ¿No ve? Entonces va a requerir una señal de control. Ahora, la señal de conmutación entre estados siempre va a ser la señal de reloj. Además, de repente no quiero inicializar en esta posición de 0, sino una posición en particular. Entonces, seguramente voy a tener otra entrada adicional que me permita fijar mi condición de partida en un valor diferente de A. Por eso que esta secuencia que estamos presentando aquí es la secuencia más general que se puede presentar para todos los contadores. O sea, no vayan a pensar que todo esto es lo que tiene que tener un contador. No, depende del enunciado. Lo que decimos, una vez que te dan el enunciado, va a haber estos estados internos que están limitados. Claro, es cierto, esa tiene que ser menor o igual que 2 a la n, porque el n es el número de flip-flops. Y los flip-flops que vamos a utilizar van a ser para cada uno de estos estados internos. Okay. Eso es lo que decimos, ¿no ve? Bien, entonces, en base a eso, y ha establecido nuestro sistema, dice, la señal de reloj realiza la secuencia requerida. O sea, siempre es importante que marquemos que esta señal de reloj va a ir haciendo la secuencia que nosotros vamos a requerir. Y luego vamos a tener los elementos de control para decirnos si es ascendente o descendente. Se debe detallar la señal de control que determina si el contador es ascendente o descendente. Claro, tiene que estar en nuestro enunciado, que es lo que queremos con el contador. Entonces, una vez que tengo los estados internos, lo que sí podemos hacer es la codificación, porque de repente no nos indican en qué código debe contar. Entonces, tú adoptas el código. Y para adoptar el código en que vas a hacerlo, tienes todos los que hemos ido mencionando en el capítulo 2. El código binario natural y el código Gray. Luego teníamos los códigos de distancia mínima, teníamos los códigos de peso constante, teníamos muchos códigos. Entonces tú puedes adoptar cualquiera de esos códigos. Y ahí decíamos, los estados internos pueden cambiar en algunos casos una variable por vez, todas. Ajá. O sea, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando cambian todas. ¿En qué hay que tener cuidado? En la forma de trasladar al diagrama de Carnot. Ahí está la dificultad. Entonces, está diciendo, en un contador está determinado el número máximo de la cuenta a realizar y coincide con el número de estados del diagrama de flujo. Este número debe ser menor o igual que 2 a la n, donde n es el número de bits que se usará en la codificación de cada uno de los estados internos. Ok, eso ya está fijado. Entonces, en este punto también se puede adoptar el tipo de flip-flop a ser utilizado o puede ser un dato del problema. Ahora, o puedes adoptar o puede ser un dato. A ver, ¿cómo podría ser un dato? De repente en el enunciado me dice, diseñe un contador. No sé, pues ascendente, vamos a poner, ascendente. ¿No ve? Que cuente 10 posiciones en el código exceso de 3. ¿No ves? Ya, entonces, el código está adoptado ahí, porque me dice en tal código.
Pero si simplemente me dice diseño un contador ascendente módulo 10 y nada más, entonces me está dando dos alternativas. Adoptar un flip-flop y adoptar un código. En el anterior caso, solo me daba la alternativa de adoptar el flip-flop, pero el código estaba dado. Entonces, cuando decimos adoptar el flip-flop, nosotros tenemos 4 flip-flops. Flip-flop Z, flip-flop D, T, J, K. Y encima de esos 4 flip-flops tengo de flanco o de pulso, que son los que se utilizan para los contadores. Los de nivel no se usan para nada. Solo tiene que ser de flanco o de pulso. Perfecto, ahí tomo la decisión. Voy a utilizar flip-flops, por ejemplo, de pulso, maestro esclavo. Y luego tengo que decir, oye, ¿pero cuáles? Entonces, ahí tiene un orden para adoptar estos flip-flops. Dentro de los flip-flops recomendados, obvio, el JK es el más recomendado. ¿No ve? Y para ser contadores, el siguiente es el T. El siguiente es el set. Y en última instancia el D, que se lo puede utilizar. Pero lo que pasa es que para controlar sus entradas de información de un flip-flop D que realice la tarea lógica de un contador, es cada vez más complicado. Pero eso no quiere decir que no lo puedes utilizar, ¿no ve? Entonces, si a ti te dan la libertad de elegir, no te eliges el más complicado, ¿para qué te vas a hacer problema? ¿No ve? JK o T. Punto. Ahora, a no ser que te digan, diseña el contador con tal flip-flop, ahí estás obligado a utilizar lo que te están indicando, ¿no ve? Ok, entonces todo depende para tener algunos grados de libertad para seleccionar cosas de cómo viene el enunciado. Ahora, con el código adoptado, o sea, de alguna manera has adoptado un código, realizamos la tabla de fases reducida y codificada. ¿Ves? Que es en uno solo, que tengo los estados internos, tengo el código que he adoptado, entonces hago la tabla de fases reducida y codificada. Y de ahí paso a hacer mi diagrama de Carnot. Y mi diagrama de Carnot, ¿qué tienen que hacer? Mi diagrama de Carnot tiene que mostrar el control de la secuencia de salidas hacia las entradas del flip-flop. Es lo que hace este diagrama. Ok. Entonces, una vez que yo encuentro ese circuito combinacional, dibujo mi circuito lógico y luego pruebo que efectivamente está cumpliendo con la secuencia que me pide y con el número máximo de la cuenta que ésta debe realizar. Ok. Entonces, para clarificar, nada mejor que un pequeño ejemplo, ¿no ve? Un pequeño ejemplo. Entonces, ese pequeño ejemplo viene con un enunciado. Entonces, la forma de ese enunciado podría decir, por ejemplo, diseñar un contador, ya me dice síncrono, me dice ascendente, que cuente como máximo 16 posiciones distintas. Yo, por si acaso, estoy tomando de 0 a 15, son 16 posiciones distintas. Ok. ¿No ve? Entonces, como máximo esas posiciones distintas. Y me dice, en el código binario natural. Además me están diciendo en qué código van a estar codificados los estados internos. Para la implementación del circuito se debe utilizar flip-flop set. Maestro esclavo más. Claro, esta es la forma más fácil en un enunciado. Te dan todo. Nada tienes que elegir. Entonces aquí vas a mostrar tus cualidades de diseñador, nada más. Porque te puedo decir esto mismo, dice, diseña un contador síncrono, ascendente, que cuente de 0 a 15. Punto. ¿No ve? Entonces ahí no te están diciendo en qué código, ni te están diciendo con qué flip-flop. Y el flip-flop si es maestro esclavo o de pulso, o de flanco. Nada. Hay enunciados y enunciados. Por eso es clarísimo. No como algunos me han hecho en su examen anterior. Claro, yo sé que no lo han hecho porque se han equivocado.
se lo han copiado mal. Porque nosotros en el examen anterior hemos preguntado unos circuitos sumadores en BSD natural. Y unos cuantos amigos me han hecho en BSD exceso de 3. Claro, ¿y dónde estaba la triquiñuela? Decía, sin utilizar transcodificadores. Pues eso estaba de más en mi enunciado. Y muchos han caído con esas 2 palabras como niños inocentes y se han hecho pillar que se estaban copiando. Sencillito es. ¿No ve? Acá hay pues cosas así, pero yo no quiero engañar a nadie. Yo lo único que quiero es que leas lo que te están preguntando y respondas a lo que te están preguntando. Es lo único que quiero, por si acaso. Y eso cuando te preguntan es lo que vas a ir anotando en sus interpretaciones. Y como tú eres reacio a anotar, no quieres anotar nada. Es impresionante. Pero es como que alguien dijera, mira, con lo que anotas el Oropesa está ganando plata. No, a mí no me representa nada. Por favor, es para ti. Mañana a ti te... Es como, oye, no lo quería comparar, pero parece que hay gente que cree que lo que leemos algunos no es lo que leen lo mismo ellos, de algo que está escrito en un papel. Todos leemos de la misma manera. Nos quieren hacer entender que nosotros entendemos mal. No, ustedes son tan brutos que no saben ni leer así. Yo reconozco que yo soy muy bruto en leer. Yo ya me estoy por ir a mis cuarteles de invierno y hasta el día de hoy no puedo leer las arrugas de un viejo. Y yo ya soy viejo, no puedo leer ni mis propias arrugas. Pero aquí tenemos un señor que lee a las maravillas las arrugas. Pero me está dando la leve impresión que no lo sabe. Ok. Entonces, por favor, lee esto. Lee eso. Y haz sobre eso. Fácil es el examen. La solución, aquí está todo hecho, ¿no ves? La solución. Dice, el enunciado establece, interpretando, claro, 2 líneas locas, diseñar un contador de 16 posiciones, de 0 a 15 hay 16 posiciones. Me dice, ascendente en código binario natural. Me ha anotado lo que me ha pedido. Estito me ha pedido, para que no pierda el horizonte. Está anotado esa línea y media, más o menos. Listo. Entonces, interpretamos mediante un diagrama de flujo que muestra la secuencia a seguir. De la metodología, además, se ve que no se requiere realizar la tabla de fases del inciso B ni la reducción indicada en C, en el inciso C de nuestro método de diseño. Entonces, vamos a fusionar los incisos de A y D, porque su interpretación es muy pequeña. Es nada. Ya lo tengo interpretado. Entonces me está diciendo, lo voy a fusionar. Entonces voy a empezar aquí, en la tabla de fases, reducida, que me permite dibujar mi diagrama de flujo, que va a representar mi contador en este módulo. Es eso. Ok. Veamos entonces. Esa interpretación aquí está. ¿No ve? Dice, el diagrama de flujo de cada estado, y te voy a mostrar el diagrama, de cada estado del contador está representado por un círculo. En su interior se anota el estado interno, al que corresponde la inicialización de las entradas asíncronas. Voy a utilizar las asíncronas de los flip-flops con operadores nano-nor. Yo ya lo decidiré, ¿no ve? Entonces me está diciendo, yo voy a empezar en un estado A, ¿sí? Es para un tabla de fases reducida, me va a decir que en ese estado A es estable,
que cuando venga una señal de reloj va a pasar al B. Luego el B va a ser el estado interno, estable ahí, con una señal de reloj, va a pasar al C y va a irse hasta el estado P. Y ahí tengo las 16 combinaciones posibles. Entonces, ¿esto cómo lo interpreto? Así nomás. Yo tengo estos estado interno A con una señal de reloj, pasa al B. Entonces me dice, yo tengo que utilizar mis entradas asíncronas para inicializar acá, porque en el enunciado no me dijeron si utilizo las síncronas o las asíncronas. Entonces yo voy a utilizar las asíncronas para no invertir una señal de reloj. Listo. Entonces, con la entrada prereset y el clear, sobre todo con el clear, le voy a poner en el punto de partida 0, porque este va a ser el 0. Listo. Una vez inicializado aquí, para cada pulso de reloj, me va a venir al estado B, otro pulso de reloj al C, así sucesivamente va a recorrer estos P estados, ¿ve? Y con el último pulso de reloj se va a volver a la condición inicial y va a continuar contando de esa manera. Entonces este diagrama de flujo salió del enunciado. Y de este diagrama de flujo puedo escribir esta tabla, o puedo del enunciado también escribir esta tabla. Está de lo más sencillo posible. Ahora, es bueno hacer estos dos, para no confundirlos en el proceso de diseño. Entonces, codificación de los estados internos. Me ha dicho en el código binario natural, ¿no ve? Entonces, tiene que ser de 4 bits. En el estado A va a ser 0, 0, 0, 0. Punto de partida, estado interno. Entonces, el estado interno siguiente coincide con el estado interno anterior, estado estable. Viene una señal de reloj. Entonces ya te está diciendo, este flip-flop, estando en 0, va a pasar a 1. Este flip-flop estando en 0 va a pasar a 0. Este flip-flop estando en 0 va a pasar a 0. Este va a pasar a 0. ¿Por qué? Porque tiene que ir al estado B, a esta combinación. ¿No ve? Y aquí está en binario natural, si te fijas. Entonces, es como anotar, si estaba yo en A con una señal de reloj, tengo que pasar a B. Ahora, estando en B con una señal de reloj, tengo que pasar a C. Estando en C con una señal de reloj, y así sucesivamente. Cuando llegue a la última combinación, estando en el P, con un pulso de reloj, voy a pasar al estado A. Esta es la tabla de fases, reducida, codificada, en el código que me han pedido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, en base a eso, si yo ya tengo que adoptar, me han dicho además qué tipo de flip-flops voy a utilizar. Set reset, han dicho, ¿no ve? Creo que sí, set reset. Ya sé que eso, set reset, tiene que ser maestro esclavo. Ajá. Entonces, yo tengo la tabla de excitación o la ecuación fundamental para ese flip-flop. Esta era la tabla de excitación previa, ¿no ve? ¿Por qué decíamos previa? Porque tenemos la secuencia de las salidas y para tener esta secuencia de las salidas tengo que establecer mis entradas síncronas de esta manera. O el diagramita de Rata que nosotros habíamos dicho. Este. Claro, ahora para el flip-flop en particular, al set reset. Se entiende que aquí no estamos anotando la señal de reloj, se entiende que son síncronos. Pero menos mal que la tabla de verdad para el síncrono es la misma que para el asíncrono. ¿No ve? Qué bien. Entonces de ahí es que yo puedo tomar ese elemento común y no poner la anotación del reloj. Pero ya está en la mente, que esas son las señales que va a contar. Entonces aquí me dice, puedes diseñar con esto o puedes diseñar con la ecuación fundamental. Cuando utilizas la ecuación fundamental, enseguida tengo la secuencia de las salidas. Entonces esa secuencia de las salidas tengo que identificar con estas ecuaciones. Tengo que manejar perfectamente las ecuaciones booleanas para identificar los estados de excitación. Con este método, con la tabla de excitación previa o este diagrama, es mucho más fácil así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar
esta metodología. Y luego podemos también hacer con la ecuación fundamental. Ok. Entonces aquí te está diciendo que de la tabla de fases codificada y con una secuencia del contador, esta es la secuencia del contador. Y la tabla de excitación de los flip-flops adoptada por el contador síncrono, se realiza la tabla de excitación previa. Además, debemos aclarar que los estados internos, estos son los estados internos, Y4, Y3, Y2 y Y1. ¿No ve? De la tabla de fases se identifican con las salidas del flip-flop set reset. Entonces, esto que está escrito acá está hablando de esto, de este diagrama. ¿No ve? Aquí tengo. Fíjate, aquí ya los he identificado como Q sub D, Q sub C, son las salidas. Un tiempo antes y son las salidas un tiempo después. O sea, justo cuando he aplicado un pulso de reloj. Entonces, por eso Q sub A, aquí Q sub A más 1, Q sub B más 1, Q sub C más 1, Q sub D más 1. Entonces, y eso va a ocurrir para cada pulso de reloj, porque hemos dicho que va a ser maestro esclavo. Ok, entonces te fijas, estando en la posición A, va a pasar a la posición B. Lo puedes diseñar en este sentido y hay otros que dicen, estando en la posición A, va a pasar a la posición B. Lo puedes hacer también de esa manera. Los dos te están mostrando exactamente lo mismo. Entonces te dice, por ejemplo, aquí, para el flip-flop A, de 0 a 0, entonces yo tengo que poner, ¿qué voy a poner en la entrada SA y RA? Lo que voy a poner en entrada SA y RA lo voy a sacar de esta tabla o de este diagrama. Ajá. Fíjate, la única condición que va a ser diferente es para el flip-flop D. De 0 a 1, dice. Flip-flop D es 1, 0. Fíjate los otros, como son de 0 a 0, de 0 a 0, de 0 a 0, 0x, 0x, 0x. El único diferente es este. Entonces, con esta tabla voy anotando esto. Claro que es un poco claro, ¿no? Claro, porque aquí tengo solo dos, pero necesito manejar dos entradas de información para cada uno de estos flip-flops para que haga esta secuencia. Ajá. Entonces, con la tabla de excitación previa, mirando de 0 a 1, y aquí viene, ¿no ve? De 0 a 1 es 1, 0, es 1, 0. Puedes mirarlo también de aquí. De 0 a 1 es 1, 0. Facilísimo. Claro, es fácil una vez que lo interpretas. Si no lo interpretas, pones color de hormiga. Es por eso que nuestro primer paso es la interpretación del enunciado. Si el enunciado no está claro, ahí empezamos a tener problemas. Si está claro, no tenemos problemas porque es fácil hacer. Solo observación y vas poniendo la secuencialidad. Ok. Entonces te está diciendo que para manejar cada flip-flop, yo necesito dos entradas de información. Esas entradas de información van a variar de esta manera en cada uno de los flip-flops. Entonces de aquí voy a pasar de esta tabla a 2, 4, 6, 8 diagramas de Carnot. Un diagrama de Carnot que va a manejar las variables S y otro diagrama de Carnot que va a manejar las variables R. Como son 4 flip-flops, son 8 diagramas de Carnot. Veamos. El primero, para manejar SA y RA. ¿De dónde ha salido? Déjenme volver un poquito adelante. SA y RA de acá. Entonces yo me fijo. La combinación 0 es 0x. La 1 es 0x. La 2 es 0x, 3 y así sucesivamente. De ahí me ha salido esta tabla. Entonces, este diagrama de Carnot. Entonces, en el diagrama de Carnot, ¿cómo hacíamos? Internamente está en el código dato del problema. Externamente está en el código binario, perdón, en el código Gray. ¿No ve? Una variable por vez.
Y la numeración está para esas variables por vez, pero en el código binario natural. Entonces, para el SA y el RA, aquí tengo 0, 0, 0, ¿no? O sea, va de 0 a 0, 0. Y así sucesivamente voy a llenar para el SA y para el RA. Una vez que lleno eso, me dice, hago los grupos. Este no tiene adyacente. Entonces es adyacente a sí mismo. Este tampoco tiene adyacente. Es adyacente a sí mismo. Entonces lo único que tengo que hacer es escribir la combinación binaria del 7 y la combinación binaria del 15. Y aquí está, es el 7. SA es Q sub A negado, Q sub B, Q sub C, Q sub D. Entonces me dice la entrada síncrona para el flip-flop A se va a manejar con las salidas de los flip-flops. Y lo mismo para el RA. Entonces yo establezco de estos 8 ecuaciones. Ahí están los otros dos, SB, RB, y ahí están las ecuaciones lógicas. Aquí hemos podido hacer estos grupos, ¿no ve? Entonces, como son de 2 solamente, aquí le va a faltar, en vez de las 4 variables, van a pasar solo 3 variables. Es un diagrama de Carroll común y silvestre. LSC, RC, ahí están los grupos, y finalmente para los flip-flops D, LSD y LRD. Esas funciones los dibujamos en nuestro circuito y lo hacemos con operadores NOR, como dice. Ok. Ahora, entonces tengo flip-flops, set, reset, set, reset. ¿Qué tienen que tener mis flip-flops? Obvio su entrada de reloj. Tiene que tener sus entradas pre-reset y clear, porque eso hemos dicho que vamos a utilizar para las condiciones iniciales. Ok. Ahora, esto es el elemento combinacional que hemos deducido de los diagramas de Carnot. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son 4 flip-flops para la cuenta correspondiente, porque con 4 flip-flops hago las combinaciones del 0 hasta el 15, son las 16 posiciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es interconectar las señales de reloj en forma paralela a todos los flip-flops que participan en la secuencia de la cuenta. Y estos son los pulsos a ser contados. Luego tengo que interconectar las entradas pre-reset y clear, las entradas asíncronas, para ponerlos en las condiciones de partida. Y esas sabemos manejar, ¿no ve? ¿Qué tengo que poner? Un 0 en las 4 salidas principales. Y para ponerlo en 0, que va a ser la condición de partida, tú que vas a manejar tu pre-reset y tu clear. Y para poner el 0, recomendable solo es manejar el clear, ¿de acuerdo? Ok, para eso miramos el tipo de flip-flop. Listo. Una vez inicializado, dibujamos los circuitos combinacionales, que fíjense, estos vienen de la salida. Vamos a seguir la pista de 1. Esta, por ejemplo. ¿Desde dónde está viniendo? Justo de la salida de un flip-flop. Entonces, estos elementos combinacionales están realimentando de las salidas secuenciales hacia las entradas síncronas que me manejan a los flip-flops. Fíjense, sus salidas de cada uno de los operadores está manejando a los elementos secuenciales. Es nada más sencillo que eso. Ahora, por si un caso, vamos a dar un observador que este circuito no es el que corresponde a las ecuaciones que hemos sintetizado. Lo que pasa es que nos hemos equivocado al copiar el circuito del texto. Porque no se olviden, son filminas que han salido del texto que tenemos como memorias de la materia de sistemas digitales. Este circuito corresponde exactamente al contador módulo 16 en el código Cray. Entonces, es la única corrección que hay que hacer, es en estos elementos combinacionales. ¿Cómo los vamos a corregir? Para la próxima será con estas ecuaciones combinacionales. Este circuito.
Pues nada más sencillo que eso. Diseñar un contador es tan fácil. Es de lo más fácil. Ok. Como nos han ya advertido que prontito se va a cortar, ¿no ve? Justo habíamos terminado ahí, los integrados y vamos a empezar a ver. Entonces, aquí suspenderíamos nuestra clase.